dejar al final un tiempo para preguntas, que por favor vayáis poniendo en el chat aquellas preguntas que queráis hacer a la persona a la que queréis dirigírsela y qué preguntas, ¿de acuerdo? Dejaremos unos 10 minutillos al final pues para poder hacer esas preguntas. De nuevo, doy la bienvenida a todos, muchísimas gracias y repito un poco las condiciones. Esto va a ser grabada, el webinar, para que luego se pueda ser consultado y difundida. Mantener cámaras y micrófonos desconectados, por favor, para que no haya interferencias, porque somos muchos los que estamos asistiendo a este encuentro, a este webinar. Y bueno, y si queréis hacer alguna pregunta, pues tenéis el chat y poner a quién queréis hacer la pregunta también para poder dirigirla directamente, ¿no? Que dispondremos de unos 10 minutillos al final. Bueno, yo soy Olga Martín, soy la directora general de Aclima. Aclima es el clúster de industria y empresas del medio ambiente del País Vasco. Y junto con Innovasque y dentro del enmarcado de la estrategia RIS3 de innovación en Euskadi, pues estamos haciendo una serie de webinars relacionados con la economía circular, ¿no? En este caso, pues hemos querido basar este webinar en el agua, ¿no? Parece que normalmente cuando hablamos de economía circular siempre estamos hablando de reciclado, de residuos, y también el mundo del agua pues tiene muchísimas cosas que ofrecernos en este mundo, ¿no? En este ámbito, y para eso pues queremos hacer este webinar para darlas a conocer, ¿no? Vamos a empezar con la primera intervención. Tenemos la suerte de tener a Antonio Aiz, que es el director general de URA, de la Agencia Vasca del Agua. Antonio tiene una amplia formación y experiencia en la gestión pública, ha ocupado diversos cargos de gran responsabilidad, como la alcaldía de Llodio o la viceconsejería de Transportes del Gobierno Vasco. Y bueno, nos va a introducir, pues desde URA, con la responsabilidad que tiene dentro de la gestión del agua en Euskadi, pues cuál es la situación del sector del agua y cómo ve este tema de la economía circular. Eskerrik asko, Toño, eta zure hitza da orain. Muy bien, eguerdion, guztioi, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al clúster Aclima, la invitación para participar en este webinar sobre agua y economía circular. Agradecer y felicitar también por el acierto y oportuno que resulta abordar esta temática de la reutilización del agua y, por tanto, tener la oportunidad de compartir experiencias y conocer los objetivos que las administraciones y los gestores del agua tenemos en esta materia. A buen seguro que desde las ponencias y desde el propio debate que se dé en esta jornada se suscitarán preguntas y también respuestas que seguro nos van a venir bien a todas las administraciones, a todos los gestores del agua, para avanzar en Euskadi en el desarrollo de una economía circular del agua, como es el título de esta jornada. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco colabora en esta jornada doblemente, puesto que se desarrolla, como bien se ha dicho, en el marco de la RIS3 Euskadi, Estrategia de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, y colabora también a través de URA. Que a su vez, desde URA, también colaboramos con el clúster Aclima en esta materia de la utilización del agua mediante un convenio de colaboración que pretende desarrollar un plan de acción para promover la reutilización de efluentes de las edades en la industria vasca. Tiene por objeto, en una primera fase al menos, identificar aquellos procesos industriales que, en razón a su ubicación y características, se consideran no pueden ser susceptibles de utilizar aguas regeneradas en sus procesos productivos. La reutilización de aguas en Euskadi, del agua en Euskadi, en la actualidad no resulta una práctica muy significativa. Si bien hay experiencias que luego veremos, como la del Consorcio de Aguas de Bilbao o Anvisa, que cuanto menos deben ser conocidas y también reconocidas. Tenemos también experiencias industriales como las de Petronor, una gran empresa donde el volumen de agua reutilizada en servicios y limpiezas supera el 25%
del volumen total utilizado por esta empresa. El aprovechamiento de los recursos hídricos por medio de la reutilización del agua residual tratada es una de las opciones, sin duda, para mejorar su uso. El uso de un bien que es esencial, que muchas veces es escaso y que constituye un elemento, como decía, esencial, tanto para la vida humana como para un desarrollo económico en términos de sostenibilidad. La regeneración y reutilización del agua es una buena opción, una buena práctica de economía circular, puesto que, por un lado, aumenta la cantidad de agua disponible y se reduce el nivel de contaminación medioambiental al disminuir el volumen de descarga de aguas residuales. Un mayor uso del agua, por tanto, residual en actividades industriales de carácter agropecuario o en los servicios urbanos como los jardines, la limpieza urbana, etcétera, reducirá el uso de agua potable, por un lado, y por otro lado, mejorará la calidad ambiental. El agua es un recurso, como decía, esencial, natural, además que escaso, que hay que salvaguardar en un contexto de cambios climáticos adversos que hace necesario fomentar precisamente esa economía circular del agua, que es reutilizar agua regenerada. Desde mayo de este año ya existe un reglamento de la Unión Europea 2020/741 que establece los requisitos mínimos para la reutilización del agua. Este reglamento será aplicable a partir de junio del 2023. Va a posibilitar una garantía de seguridad del uso de las aguas reutilizadas y aumentará la confianza también de cara a su utilización, que es un aspecto también muy importante. Es cierto que la valoración de los beneficios ambientales no es fácil y supone hoy por hoy una barrera a la hora de justificar políticas de inversión y mecanismos de financiación adecuados para promover la reutilización. Entramos en este sentido en lo que sería la viabilidad económica y nos planteamos o se plantean permanentemente interrogantes como quién debería pagar los proyectos de reutilización, quién debería afrontar esas inversiones, si solo los usuarios o todos los beneficiarios. Los costes de regeneración son, en términos generales, muy altos hoy por hoy y, por tanto, parece necesario cierto grado de subsidio para recuperar esos costes totales. Resulta de difícil aplicación ese principio de recuperación de costes en los proyectos de reutilización, porque aún todavía ese principio de que quien contamina paga o de quien usa paga no es aceptado por igual y tampoco está regulado por igual por el conjunto de la sociedad. Estamos, por tanto, ante una barrera para la reutilización y las políticas públicas del agua deben de incidir a futuro para superar la misma. Hay otro aspecto que significaría también en el campo de la reutilización, que es el desarrollo tecnológico, muy importante. Lo que avance la tecnología en este campo va a resultar, a mi entender, básico en el desarrollo de los procesos de regeneración del agua para su posterior reutilización. En este sentido, la investigación, a la que en nuestro país, además, se dedica una atención y esfuerzo de colaboración privada muy importante, va a ser clave en ese camino a recorrer por la economía circular y, en concreto, para una significativa reutilización del agua en nuestro país. Y una tercera barrera a superar, a mi entender, también es el de la legislación y o regulación. En un sector que está sometido a una hiperregulación, recientemente señalaba un directivo de una empresa alimentaria en unas jornadas también relativas al agua y la reutilización de la misma, hay un entorno reglamentario muy de nicho, que junto a esa hiperregulación que ya he señalado, hacen otra barrera más y que, por tanto, requerirá de que los poderes públicos vayamos adecuando la legislación a ese paradigma de la economía circular y, en este caso concreto, la economía circular del agua. Tres barreras, en definitiva, a flanquear, seguro que hay más, para avanzar en esos procesos de economía circular del agua.
Seguramente, y voy concluyendo, que a lo largo del resto de las intervenciones que vamos a poder seguir en esta jornada y del propio debate que se produzca al final, se van a plantear sin duda más interrogantes, seguro que también respuestas que nos ayuden en un verdadero desarrollo de la economía circular. Agradeciendo de nuevo la invitación de Aclima y deseando de que la jornada sea y resulte muy positiva para todas y todos los asistentes, les agradezco y les reitero nuestra colaboración en la línea que ya estamos trabajando. Eskerrik asko, guztioi. Eskerrik asko, Toño. Muchas gracias por este impulso y promoción que está haciendo desde URA para la reutilización de agua en Euskadi, especialmente en aguas industriales, a pesar o considerando todas las barreras que existen, que has mencionado, la tecnología, la legislación, etcétera, pero que hay un interés por parte de la Administración vasca en impulsar este tema, que creo que en estos momentos es muy interesante, ¿no? Eskerrik asko, y bueno, pasamos a nuestro siguiente ponente. Vamos a tener a Rafael Mujeriego. Rafael Mujeriego es el presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua, ASERSA. Es licenciado en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid, cursó su doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, y es catedrático de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña. Se dice que eres el mayor experto en reutilización de aguas de España, y aquí te tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejamos el tiempo para que nos expliques todas estas cosas que sabes. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Es un placer estar hoy aquí con vosotros compartiendo las reflexiones y las experiencias de más de 35 años en el campo de la reutilización. Felicitaros al clúster vasco del medio ambiente y a vosotros y a tu equipo por todo el trabajo que estáis haciendo, y a la Agencia del Agua del País Vasco. Y yo, sin más dilación, voy a pasar a compartir la presentación, que está aquí. Vamos a ponerlo. Bien, pues de nuevo reiterar mi agradecimiento a los organizadores, a Aclima, a Olga, a todos vosotros, y me habéis pedido que hiciera alguna reflexión sobre el tema de la reutilización como un elemento básico de la economía circular. Voy a tratar de condensar todo eso en unos 22 minutos, cubriendo 5 aspectos que tenéis aquí: los retos que plantea la gestión integrada del agua en las condiciones sociales y climatológicas actuales, el papel que la regeneración y la reutilización puede jugar y está jugando en la gestión integrada del agua, el progreso que ha experimentado la reutilización en territorios con déficit hídricos similares a los nuestros, describir uno de los protocolos seguidos para legitimar la reutilización, que nos puede servir de referencia. No tenemos por qué copiarlo, pero es, creo que, muy inspirador, que consta de impulsores institucionales y de proyectos que podemos llamar bancos de prueba o proyectos de demostración. Y por último, relataros una serie de proyectos que son emblemáticos de la reutilización y que están en funcionamiento. En primer lugar, deciros que el panorama hídrico del planeta se puede resumir diciendo que tenemos recursos hídricos finitos, más allá de esos que podamos hacer de agua dulce con agua salada y energía, con los que tenemos que atender, de una parte, al medio natural, que es usuario de pleno derecho de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, y una población creciente que en este momento está posiblemente ya por encima de los 7.800 millones de habitantes, a un ritmo de crecimiento neto de 215.000 al día y de 80 millones al año. También dentro ya queda claro y es evidente que la gestión del agua ha de ser sistémica o integrada, como muy bien incorporan los objetivos del desarrollo sostenible, y todo ello en un contexto que puede caracterizarse, entre otras cosas, porque los consumos se concentran cada vez más en esas zonas urbanas metropolitanas. Está de moda vivir en una megalópolis hoy día, en una agricultura que se ofrece a abastecernos de todos los alimentos que vamos a necesitar, una industria que sin duda desea fiabilidad de suministro, unos modelos de cambio climático que anticipan una mayor incertidumbre, irregularidad pluviométrica y... Rafael,
Rafael, perdona, se ha muteado tu... Bueno, ¿está bien? Sí, ahora está bien. Gracias, Olga. Decía que para satisfacer los consumos de esa población creciente, con la disponibilidad de recursos, disponemos de 6 estrategias básicas que nos permiten mitigar las sequías meteorológicas y hidrológicas. Yo los he agrupado aquí de una manera convencional en soluciones, estrategias tradicionales, la preservación y mejora de las fuentes de agua, sobre todo de su calidad, el ahorro y el uso eficiente del agua. Muchos municipios españoles son líderes en esto. Aquí, por ejemplo, en el área metropolitana, el consumo de agua se mantiene ya estos últimos años en 104 litros por habitante y día en usos domésticos. Una tercera opción, regular, almacenar agua en acuíferos y en embalses, los existentes y los que podamos hacer en el futuro, que tendrán que ser casi seguro fuera del cauce del río, en derivación. Y por último, el intercambio y la transferencia entre usuarios mediante esas figuras administrativas de los consorcios, las mancomunidades e incluso las cuencas hidrográficas. Y luego dos estrategias que llamaríamos innovadoras, la regeneración y la reutilización y la desalinización de aguas salobre y marinas, que se diferencian por una cuestión muy importante. Mientras que la desalinización, siendo además una tecnología relativamente reciente, ya está legitimada por las normas y por los usos, la regeneración no lo está. En algunos casos sí que lo está, pero no está de forma universal. La pregunta que muchos de ustedes se harán seguramente es, ¿pero no estamos reutilizando ya? Pues efectivamente, la reutilización indirecta, incidental o no planificada ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo desde tiempo inmemorial. Los vertidos en las partes interiores de la cuenca se diluyen, son transportados hacia zonas de aguas abajo, donde otros usuarios las captan y las vuelven a utilizar. Yo personalmente, viviendo aquí en Barcelona, vivo aguas abajo de toda una serie de poblaciones que vierten sus efluentes al río Llobregat. Esa reutilización está legitimada por la historia, las costumbres y las normas, por varias razones, entre ellas podríamos decir la experiencia histórica. Como es una cosa que se hace ya desde milenios, pues se entiende que es una cosa aceptable. Y también porque tenemos una visión idealizada de los medios acuáticos. Cuando se elabora un permiso para captar agua de un río, la palabra de río suscita una imagen idílica, impoluta, de agua dulce azul, de excelente calidad, cosa que cada vez es menos frecuente. A escala regional, yo les muestro aquí al río Llobregat, un río relativamente pequeñito, una cuenca de unos 175 kilómetros. En el último punto de captación de agua, que está en la población de San Joan d'Espí, en el año 2008, saliendo ya de la sequía del año 2007, fíjense que teníamos 1 de cada 4 partes de agua que se captaba en San Joan d'Espí eran efluentes secundarios vertidos aguas arriba. Eso bajó un poquito con la llegada de las lluvias primaverales, pero se viene manteniendo entre 1 de cada 8, 1 de cada 9 de aguas de mezcla de efluentes con aguas naturales, vamos a decir. La reutilización planificada es una actividad, una estrategia mucho más reciente. Hoy día se habla ya de la reutilización, no se habla ni siquiera, pero es la reutilización planificada, data de mitad del siglo pasado y consiste en proveer de agua tratada sin que se diluya, especialmente con agua de consumo humano, para lo cual puede en algunos casos ser necesario esa famosa doble red. Esta es la reutilización que está pendiente de su legitimación universal, porque está prohibida, está estigmatizada por cultura y normas. Y de ahí que requiera un apoyo normativo muy sólido y muy continuado de las autoridades sanitarias y ambientales que permitan, a través de la comunicación, revertir esa prevalencia lógica de temor de la población. Hay que mejorar la percepción y la aceptación pública. ¿Por qué las ciudades, los condados, los municipios se embarcan en esta idea de la reutilización? Pues básicamente por 2 razones básicas. Primera, tener más agua. Obtener nuevas fuentes de suministro, todo lo que signifique evitar pérdidas de agua, o bien por vapor a la atmósfera, o bien por vertido al mar, se traduce en un aumento neto de los recursos que facilitan autosuficiencia, dan más fiabilidad, garantía de suministro, con fuentes locales. La segunda posibilidad, segunda motivación, mejorar la gestión de los vertidos. Todo lo que sea ofrecer alternativas al vertido al medio acuático tradicional, pues resultará también en la provisión de nuevos recursos
que nos llevarán cada vez más acercándonos a eso que se conoce como el nombre de vertido cero, que es de alguna manera la meta última de la economía circular. Decirles que esas opciones son independientes, pero pueden ser sucesivas y que obviamente hay que ajustarlas a las condiciones del lugar. La reutilización tiene múltiples dimensiones. Yo soy uno de los ingenuos que en los años 80 pensaba que la excelencia técnica era la garantía de éxito. No es así. La excelencia técnica es necesaria, pero no es suficiente. Y yo les he resumido aquí muchos de los factores que son necesarios a tener en cuenta, que se podrían resumir diciendo que la reutilización es una cuestión de política de gestión integrada de los recursos, que tiene sus beneficios. La reutilización tiene sus beneficios, ya he comentado varios, recursos adicionales, sobre todo en la costa. En el interior no aporta recursos nuevos, pero sí facilita una mejor gestión sostenible del agua. Es una fuente local, más sostenible, ayuda a la autosuficiencia, pero si hubiera que resumirlo en uno, yo diría que asegura la fiabilidad, la garantía de suministro, más allá de las irregularidades meteorológicas. Y que tiene sus exigencias. La primera de ellas, las normas de calidad. La tecnología, obviamente, es necesaria. Esa posible doble red. Una nueva mentalidad de los operadores, que es la de elaborar un producto de calidad, no un residuo. Y ahí incluso el cambio de la terminología en lo que son ahora las plantas depuradoras ha de ayudar muchísimo. Pero sin duda los dos grandes retos son los que les pongo aquí en azul: conseguir esa legitimación, esa aceptación pública, en cuanto que contradice el statu quo reglamentario, normativo, de percepción y de pragmatismo. Y eso hay que hacerlo mediante la voluntad política de hacer que la regeneración y la reutilización sea un elemento básico de la gestión. Dos elementos básicos que conviene resaltar, que son diferentes. Uno es regenerar agua, que es adecuar la calidad al uso al que va a estar destinada, y eso se hace en una estación de regeneración de agua, al menos tal como dice nuestro Real Decreto y como incluso dice ahora el reglamento de la Unión Europea. La segunda faceta es reutilizar el agua, que es suministrar el agua regenerada al usuario. Eso puede requerir desde un sistema de regulación, porque el ritmo de producción del agua no se ajusta con frecuencia al ritmo de consumo del agua. Puede hacer necesaria una doble red de distribución y puede hacer igualmente, hace necesario unas normas de uso, como puede ser el uso de una tubería de color diferente, paneles indicadores. Aquí tienen una serie de nombres que se vienen utilizando en diversos lugares y que en algunos casos ayudan y en otros no ayudan. El hecho de nombrar a estos dos factores con la palabra reciclar dificulta enormemente entender que los costes de uno son diferentes de otro. Yo cuando hablo muy frecuentemente a foros de agricultores, les digo, mire, regenerar es como producir el tomate, la lechuga, el pimiento en el campo. Reutilizar es poner ese tomate, esa lechuga o ese pimiento en el mercado central de Ámsterdam o de Estocolmo, 24 horas después. Entienden perfectamente que el coste, las implicaciones de hacer el tomate en el campo no son las mismas que llevar el tomate al mercado central de Estocolmo. Eso está claro. Aquí les digo, ¿para qué se utiliza normalmente el agua regenerada? Pues en la literatura se agrupa la reutilización en dos grandes grupos denominados no potable y potable. Y en el primer, ¿por qué es así? No potable aporta la idea de que el agua no va a ser consumida por las personas. En el segundo grupo, potable, el agua va a ser de una manera o de otra ingerida por las personas. En el primer grupo, desde los usos más rurales, por decir así, que es el riego agrícola, hasta los usos más domésticos, como puede ser el suministro de agua para inodoros, ahí tienen toda una gama de utilizaciones que ya les puedo anticipar que está ampliamente aceptada en muchos lugares. No en todo el mundo, pero sí en muchos lugares. Incluso en España. Murcia, Vitoria, ustedes tienen instalaciones, yo no las conozco todas porque esos son todos los detalles que les comentaré. No somos dados a documentarlo y a publicarlo. El segundo grupo, que son las potables, aquí tienen dos posibilidades. La recarga de acuíferos y de embalses, que es la que se denomina reutilización potable indirecta, porque el agua se mezcla con otras fuentes, pierde la identidad y después se suministra. O bien la reutilización potable directa, en donde ese agua se introduce directamente en la red. Pero ocurre que también al introducirla no es la única fuente de agua, se mezcla con otras aguas. Por lo tanto, aquí la normativa esta de directa e indirecta es un tanto arbitraria. En todo caso, es reutilización potable. Aquí les muestro una gráfica para que vean un poquito dónde encaja la regeneración
dentro del saneamiento y la gestión del agua. En el eje de ordenadas tienen la calidad del agua, en el eje de abscisas tienen una escala temporal sin escala. La línea azul horizontal representaría la calidad de un agua aceptable, de buena calidad, superficial o subterránea, de manera que empezando por la izquierda hacia la derecha, empezamos con ese agua superficial o subterránea de gran calidad que necesita ser potabilizada para ser consumida por las personas, básicamente desinfección y a veces también mejora de la transparencia, y si es necesario utilizarla para usos que requieren mejor calidad, como puede ser calderas de vapor de alta presión, pues ese agua debe ser sometida a procesos mucho más específicos y más intensos. Todos esos usos transforman el agua en agua usada, en agua residual, por la aportación que significa de contaminante. A lo que hay que someter ese agua usada, ese agua residual, hay que someterla a un proceso de saneamiento, a un proceso de depuración, que normalmente no hace que el agua alcance la calidad que tenía cuando la hemos captado. Y ese tramo que nos falta, esa porción verde que yo les he puesto ahí, que hace que el agua alcance la calidad que tenía básicamente cuando la captamos de los medios naturales, es lo que se denomina normalmente la regeneración básica, que permite pues, el riego y toda una serie de usos no potables. Pero si necesitamos una calidad superior, como puede ser en la industria, que ahora les mostraré, pues queremos abastecer calderas de vapor o incluso agua de proceso, necesitamos purificarla a niveles más altos. No voy a entrar, no me da tiempo, a comentar aquí quién se ha de hacer cargo de cada cosa, sobre todo desde el punto de vista económico. La reutilización lleva progresando más de 40 años y lo viene haciendo en paralelo con la potabilización, porque en definitiva, como han visto en el diagrama anterior, mejorar la calidad del agua ya saneada, del agua ya depurada, es lo más parecido que hay a la potabilización. Y ha progresado desde los inicios de los años 70, en que el proceso consistía en clarificar y desinfectar, hasta hoy día en que se incluyen procesos de desmineralización, reducción de sustancias orgánicas y desinfección avanzada. Del mismo modo, la reutilización ha progresado desde los años 70 y 80, que lo máximo que hacíamos era el riego agrícola y de jardinería, aunque también les diré ahora que había ya lugares en donde la reutilización potable ya estaba teniendo lugar. Pues bien, esa reutilización ha progresado, hoy día ya es la vanguardia actual, es la reutilización indirecta y directa del agua. Es frecuente que la referencia económica, como ha comentado el director de la Agencia Vasca del Agua, se haga siempre con relación a lo que nos cuestan los recursos convencionales. Pero es que de esos ya no hay más. Esos son finitos. Y por lo tanto, claro que son más baratos, pero son mucho menos fiables. Y sobre todo en nuestras condiciones climáticas actuales. Aquí les quiero resumir quién ha venido impulsando la reutilización del agua, al menos en algunos de estos ejemplos que les voy a ilustrar. Hay dos impulsores básicos de todo este proceso. De una parte, las autoridades de recursos hídricos y salud pública, y de otra parte, las agencias y las compañías del agua. El papel de uno y de otro ha ido cambiando con el tiempo, pero los dos son imprescindibles. Y aquí les digo el caso concreto de tres ejemplos. Windhoek, la capital de Namibia, desde 1968 se convirtió la reutilización potable en una prioridad nacional. La capital está en medio de un desierto, 4 veces más grande que España, en donde no hay otra posibilidad de obtener agua. Singapur en los años 70 ya se dio, desde el año 65 que adquirió la independencia de Malasia, se planteó la necesidad de independizarse hídricamente, porque Malasia tiene un acuerdo con ellos hasta el año 2061 y su temor es que en un momento dado puedan decir que no hay más trasvase de agua. De manera que otra prioridad nacional. California en el año 78, una prioridad estatal para el riego agrícola. Pero eso con el tiempo ha cambiado. Y en California en concreto, en vez de ser una prioridad estatal, está pasando a ser una prioridad regional. El sur del estado que no tiene agua y el norte que sí que la tiene. Y de ahí la necesidad, la implantación de reutilización industrial, recarga de acuíferos, reutilización potable indirecta. Y en este momento, a fecha de hoy, hay un clúster de ciudades como Los Ángeles, de condados como San Diego y de distribuidores en alta como Metropolitan, que abastecen agua a más de 20 millones de habitantes, que han apostado definitivamente por la reutilización potable indirecta para el año 2035. Aquí tienen un poco el esquema de cómo funciona esto, al menos el caso de California, que yo lo pongo como ejemplo que nos sirva de inspiración. Autoridades de recursos hídricos, agencias del agua, proyectos a escala real, eso que llamamos bancos de prueba,
Y todo eso interaccionando con la ayuda inestimable de los paneles científicos asesores independientes, han dado lugar a unas normativas provisionales o definitivas que se están aplicando en esas ciudades que yo les comentaba ahora mismo. Los Ángeles, San Diego, Metropolitan, el Condado de Los Ángeles. Esos proyectos ofrecen feedback, retroalimentación a las agencias del agua, igualmente a las autoridades de recursos hídricos, que van mejorando, que van adecuando la normativa con el paso del tiempo. Esa colaboración institucional, en el caso de California, ha dado un progreso sin precedentes. En el año 2014 ya dispone, desde el año 2014, normativas para la recarga de acuíferos con agua regenerada. Desde el año 2018, recarga de embalses. Y en este momento están trabajando en la reutilización potable directa. Yo creo que aunque saquen esa regulación dentro de muy poco tiempo, no va a tener una aplicación tan grande como tienen estas otras, porque tienen la fortuna o la desgracia, pero ellos lo ven siempre del lado positivo, de tener un número ingente de grandes, pero enormes, acuíferos sobreexplotados que están utilizando como lugar donde almacenar, regular y distribuir el agua regenerada. Aquí les digo una gran lista de proyectos que pueden consultar en la página web de Asersa y pueden ver sus detalles, al menos inicialmente, y luego explorar con más detalle, de los que les voy a hablar en este momento. Por ejemplo, el uso potable directo en Namibia desde el año 1968. Es un proyecto relativamente sencillo, como ven aquí, 5 hectómetros cúbicos de agua al año, que representa un 20% del abastecimiento público, pero que llegó en el 2016 hasta un 40%. El agua se inyecta directamente en la red de abastecimiento. Los nuevos proyectos que están ahora desarrollando ya incluyen la ósmosis porque a base de reutilizar la salinidad está aumentando. El río agrícola desde el año 85 en California ha adquirido un auge extraordinario. Aquí tienen una institución que les recomiendo visitar, el Pacific Institute, que tiene una serie de vídeos de los años 2011 donde se muestran las historias de éxito de California. Y este señor que tienen aquí, que yo le digo cordialísimamente, mi amigo, el tractorista, no es el tractorista, es el director general de una empresa que tiene 1.700 o 1.500 hectáreas de alcachofas. Y una de las cosas que dice en el vídeo es, cuando se nos planteó el agua regenerada para sustituir al agua que no podíamos captar de los acuíferos, el dilema no era si el agua era más cara que la otra, el dilema era, ¿queremos seguir siendo agricultores o queremos dejar nuestros campos y dedicarnos a otra cosa? Los paneles asesores, como ven, California, 25 años después, en 2012, reevalúa sus normas, considera que son adecuadas y siguen adelante. En el año 2008 se inicia la reutilización potable a partir de esta instalación, que ha servido de banco de pruebas para la normativa que se aprobó en el 2014. Fíjense, empezaron con 82 hectómetros cúbicos de agua al año y en el año 2023 alcanzarán 160, momento en el cual ya no hay más efluente secundario. Si quieren más, se tendrán que comprar a otros municipios. Aquí tienen el agua cuando llega a las lagunas de infiltración y aquí tienen a una locutora famosa de la cadena de televisión CBS que está bebiéndose un vasito de agua. Las autoridades sanitarias permiten que se pueda beber ese agua por motivos educativos y de divulgación y está comentando delante de los telespectadores. No me puedo creer lo intrépida que soy. Me estoy bebiendo un agua que hace 45 minutos era efluente secundario. Y eso lo hacen con una eficiencia energética encomiable, 1,12 kilovatios hora por metro cúbico y un coste de 40 céntimos de dólar por metro cúbico. Ustedes tienen ahí, nosotros todos tenemos en Vitoria, una planta, ya es antigua obviamente, pero fue en su momento una planta pionera en Europa. Fue la primera planta en Europa que copió lo que habían establecido los californianos en el año 78. Agua para regar. Fíjense, cuando yo hablo y veo diagramas de reutilización y muestran fotografías de decantadores secundarios, digo, no, lo que tenéis que poner son fotografías como esta, de agua transparente analíticamente potable. En el Camp de Tarragona tenemos una planta muy parecida a la de Orange County, donde se producen 7 hectómetros cúbicos de agua de 20 microsiemens por centímetro de conductividad, que utiliza la industria petroquímica y que está planteándose ampliar con el futuro. En resumen, y ya me he pasado de tiempo, pero la reutilización se implanta por necesidad y oportunidad, ajustándose a las condiciones locales. Insistirles que nunca hemos tenido a nuestra disposición tantos conocimientos, tantas alternativas tecnológicas, tantos modelos, todos ellos necesarios. Lo que necesitamos en este momento, el factor limitante, es el liderazgo de las autoridades para conseguir una normativa protectora
se hacía mención del reglamento europeo. El reglamento europeo solo cubre el riego agrícola. Los demás usos están todavía por reglamentar y mejor que lo reglamentemos nosotros que no nos lo traigan desde Bruselas. Y sobre todo conseguir una percepción y una aceptación pública mucho más favorable. ¿Cómo se hace eso? Divulgando y demostrando mediante esos bancos de prueba. Les digo que Regenerar es cada vez más fiable, que ofrece recursos locales de calidad, que también los californianos ya saben, porque tienen doble red de grandes extensiones, que distribuir agua tiene un límite económico. La tubería cuesta mucho más, llevar el tomate hasta Ámsterdam es mucho más costoso que hacer el tomate en los campos de Murcia. Y de ahí que emerja con gran fuerza la necesidad de regenerar agua a un nivel avanzado, ponerla a los acuíferos si uno los tiene, claro, o embalses o hace depósitos, y utilizar las redes existentes. Pero esa legitimación, como les digo, solo se ha conseguido en unos pocos lugares. Nosotros contamos con proyectos emblemáticos para riego, para industria, para usos urbanos, que tendríamos que utilizar como bancos de prueba, que deberían ser centros de referencia internacional, nos ayudarían a resolver nuestras necesidades de agua y nos impulsarían como grandes tecnólogos, pero no solo de tecnología, sino de gestión. Eso, como les digo, necesita la gestión concertada de las entidades públicas y los usuarios del agua. Para terminar, les sugiero que consulten la página web de Asersa, incluso estos últimos webinars que hemos organizado con grandes protagonistas de la reutilización, y por ahí por lo menos pueden empezar a tirar del hilo para llegar al ovillo de los proyectos finales. Y ya solamente me queda agradecerles muchísimo su atención, confío que les haya clarificado muchas cosas y si después hay posibilidad de responder a sus preguntas lo haré con toda cordialidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que no es fácil condensar en 20 minutos toda la información que nos has dado, porque efectivamente la reutilización de aguas es una gran oportunidad y bueno, nos animas a que seamos más proactivos en este ámbito y que las autoridades nos lideren, ¿no?, en este camino hacia aumentar las tasas de reutilización de agua en España y en Euskadi, ¿no? Si os parece, si queréis hacer preguntas, os agradecería que vayáis introduciendo en el chat las preguntas que queréis hacer y a qué ponente la queréis emplear. Y vamos a intentar seguir o pasar al siguiente panel. Vamos a tratar de hacer una mesa redonda, aunque no es fácil en estos ámbitos de la virtualidad, pero lo vamos a intentar. En esta mesa redonda vamos a tener... Perdona, Rafael, ¿has quitado la presentación? Molestar. Es que me sigue apareciendo a mí en pantalla. Igual la tienes que salir. Yo he quitado la presentación. Sí. Vale. Gracias. Entonces, tenemos ahora la siguiente área del webinar. Vamos a tener a los tres consorcios, a tres de los consorcios de aguas que hay en Euskadi, a sus directores generales. Vamos a tener a Ángel Llamazares de Anvisa, que es el gerente de Anvisa, Aguas Municipales de Vitoria, licenciado en Ingeniería Industrial y Mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao, que tiene una amplísima experiencia en la gestión del agua. Tenemos a José Ángel Ercilla, que es el director gerente de Aguas de Añarbe, licenciado en Ingeniería de Caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Santander y que también cuenta con una dilatada experiencia en materia de construcción e infraestructuras hidráulicas. Y a Pedro María Barreiro, que es el director general del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, que es titulado en Ingeniería Industrial y que ha acumulado una enorme experiencia de más de 16 años en la gestión del agua, ¿no? Y vamos a comentar, pues bueno, vamos a empezar con una pregunta a todos, ¿no? Sabemos que la valorización de residuos es lo que más, es el ámbito en el que más se relaciona la economía circular. En el mundo del agua también tenemos residuos y tenemos oportunidades para hacer algo en este aspecto. Los lodos de depuradoras es el residuo de mayor generación en las edades y además es es una de las corrientes de residuos prioritarias en Euskadi para su minimización y su reducción. Y sé que estáis haciendo muchísimas cosas al respecto, entonces, bueno, pues a ver si nos podéis contar vuestras experiencias. Doy paso a Ángel de Anvisa para que nos cuente un poco qué hacen ellos y voy dando luego pasos a los demás. 5 minutillos cada uno, por favor, para que vayamos ajustándonos al tiempo. Gracias, Ángel. Muy buenos días, gracias por la invitación.
y poder compartir nuestras experiencias y nuestras ideas sobre la economía circular en el ciclo integral del agua. Refiriéndonos específicamente a los residuos, voy a hacer un pequeño esquema de dónde creo yo que hay residuos y dónde creo yo que hay oportunidades para la economía circular. Porque no debemos olvidar que nosotros como operadores de agua, nuestra obligación es distribuir agua potable a la ciudadanía, recolectarla y devolverla al medio ambiente en las mejores condiciones, y necesitamos de que la economía del entorno se desarrolle en las actividades de la economía circular para el aprovechamiento de los subproductos que tenemos en todo el ciclo. En primer lugar, y de manera muy rápida, apuntar una idea, que es que en las plantas de agua potable también se produce un fango que creo que no hay ninguna experiencia en el País Vasco para su reutilización e integración en la economía. Las cantidades son mucho más pequeñas, pero en otras comunidades autónomas se utiliza la industria de la cerámica y similar, pero en el País Vasco creo que no hay ninguna. Así que animo a los emprendedores de este país a analizar si tiene viabilidad introducir el fango que se produce en las aguas potables en la economía. Y lo que más producimos fundamentalmente es los fangos, lo que eliminamos en las depuradoras de aguas residuales para transformar un agua residual convencional en agua que sea adecuada para verterla al cauce público. En general hay tres opciones fundamentales en la generación de fangos, que es en su tratamiento, que las tres aparecen entre los operadores del País Vasco. El Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya tiene un horno importante en Galindo y lo incinera, con lo cual se reduce drásticamente la problemática de la generación de residuos. Añarbe tiene un sistema de secado térmico y produce unos residuos al 90 y mucho % de sequedad, con lo cual se reduce también de manera significativa el volumen, y el resto de operadores tenemos instalaciones convencionales que lo que hacemos es producir un fango deshidratado en el entorno entre el 25 y el 30% de sequedad, que tenemos que buscarle alternativas para su utilización y su uso posterior de la manera más eficiente y económica. Por dar alguna cifra, nosotros tenemos una depuradora que atiende a 250.000 habitantes reales, que es Vitoria, y producimos 15.000 toneladas de fango deshidratado al año, con una sequedad en torno al 27 o al 28%. 27-28%. En el País Vasco yo creo que se producen en torno a 50.000 toneladas de fango de estas características, porque todo el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, nosotros y todo Álava y alguna parte de Vizcaya también produce fango de unas características. En los últimos 20 años en Europa y en el Estado español la aplicación más habitual es su utilización o bien como aplicación directa en la agricultura o bien como producto para la producción de compost de este tipo de residuos. En el País Vasco esto no es posible. No es posible porque hay un reglamento que lo imposibilita. Entonces, por daros un dato, actualmente está en licitación la gestión de la depuradora nuestra en Vitoria, en que incluye la gestión de los lodos. Tenemos 9 ofertas, de las cuales todas de las empresas más importantes del Estado para la gestión, y solamente hay un operador, hay un gestor de residuos que puede tratar 1/3 de lo que nosotros producimos, unas 5.000 toneladas, en el País Vasco. Solamente hay uno y está en Álava. Y nosotros, que somos muy partidarios de la economía de kilómetro cero, preferimos comprar nuestros productos, nuestros servicios en Vitoria que fuera, preferimos comprarlos en Álava que fuera, preferimos comprarlos en el País Vasco que en otras comunidades autónomas. El resto de las ofertas nos han ofrecido todos la posibilidad de reutilización de este lodo, de aplicación de este lodo, en Navarra, en La Rioja, en Aragón, en Castilla y León, y como tema anecdótico hay uno que nos ofrece una pequeña aplicación de nuestros lodos en Galicia. Entonces, eso lo que a mí me hace pensar es que el mismo producto, nuestro producto, que es similar al que se puede producir en Guipúzcoa o se va a producir en las depuradoras, que prácticamente seguro que se van a construir en Llodio y Amurrio, en Alto Nervión, etcétera, etcétera, no tiene viabilidad reglamentaria en el País Vasco, pero se puede utilizar en todas las comunidades autónomas
de alrededor. Yo creo que yo pido a la Administración que ha regulado, ha aprobado este reglamento, que se lo haga pensar, que se lo haga mirar. Porque desde el punto de vista de los operadores no tiene sentido que traslademos la actividad y la riqueza fuera de las comunidades autónomas cuando no es algo que tiene una tecnología tan importante que no dispongamos en el País Vasco. Cuando se aprobó este reglamento, los operadores que nos veíamos más afectados elaboramos unas alegaciones durante el periodo de exposición pública y curiosamente no se atendió ninguna. O sea, que los que éramos los mayores productores, los únicos productores de este producto, es posible que no tuviésemos toda la razón, pero no tuviésemos ninguna, no nos chocó mucho. Pero la realidad es que no podemos utilizarlo, no hay viabilidad y solamente en una planta de producción de compost va a haber posibilidades en el País Vasco. Vuelvo a repetir, yo creo que hay unas 50.000 toneladas al año y animo que creemos que no debemos ser los operadores de agua los que debemos convertirnos en productores de compost y distribuidores de compost, sino que tiene que ser la participación de la iniciativa privada o la aplicación agrícola. Hace 4 o 5 años que hubo un intento de mejorar esta situación. Ya hubo un estudio que nosotros presentamos a través de Aclima en el IOBI, en que decíamos que toda la producción de fangos de Álava se podría utilizar en el campo alavés utilizando solamente el 3% de su superficie y con una utilización limitada a menos de 500 metros de ningún núcleo urbano se utilizaría, ni a menos de 500 metros de ningún río se utilizaría, etcétera, etcétera, y solamente sería necesario utilizar el 3%. Probablemente con el 5 o 6% del territorio agrícola, del terreno agrícola de Álava, tendría capacidad para aplicar todo el fango que se produce en la comunidad autónoma. Y eso es una práctica que se está utilizando tanto en Aragón, como en todo el Mediterráneo, como en La Rioja y como en Castilla y León. Eso desde el punto de vista de residuos. Y yo solamente voy a apuntar un último residuo que puede tener interés en el futuro, que es, hay un nuevo reglamento de contadores de agua que obliga a cambiarlos cada 12 años. Eso va a generar 80.000 contadores al año que hay que eliminar al año en el País Vasco. Yo animo a la industria y a los emprendedores a que piensen qué se puede hacer con 80.000 contadores usados al año. Vale. Pues nada, Ángel, nos has lanzado un montón de guantes, a ver quién los coge. Hay unas cuantas empresas que se pueden montar alrededor de la gestión de residuos alrededor del agua. Gracias. Te paso, José Ángel, la palabra. Creo que tienes una presentación. Ánimo. Muchas gracias, Olga. Egunon guztioi. Efectivamente, voy a basar mi exposición en una presentación que paso a compartir. Bueno, en Añarbe, como bien ha adelantado Ángel, damos un paso más en la gestión de los lodos, una fase más con respecto a la digestión anaerobia. Y tenemos en nuestra edad de Loyola establecido pues, el secado térmico de los lodos como última fase de su gestión. Bueno, en la primera presentación veis el esquema conocido por todos de definición de economía circular, donde se define como una estrategia donde se debe reducir tanto la entrada de materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos, ¿no? Cerrar los flujos económicos y ecológicos no siempre va de la mano, como veremos a continuación, pero nosotros creo que lo conseguimos con el secado térmico. Para llevar a cabo esta estrategia, pues como se ve en esta imagen y acaba de comentar Ángel, pues tenemos que vencer los problemas que establece la legislación vigente para dar salida a nuestro residuo, a nuestro subproducto, que es el lodo. Debemos superar también la cada vez más creciente concienciación medioambiental y social existente y debemos obtener una valorización económica, un rendimiento económico, ¿no? Actualmente, en estas tartas podéis observar cómo, en cuanto al tratamiento de lodos, el mayoritario es la digestión anaerobia,
que es el que aplica, entre otros, Ángel en Vitoria, Anvisa, y el secado térmico vemos que se aplica solamente en el 7% de la SEDAR. Y en cuanto al destino de los lodos, el mayoritario es la agricultura. Y bueno, hay un 5% que va a vertedero y un 10% a incineración o valoración energética, que luego nos hablará Pedro. Bueno, nosotros en su día decidimos tirar adelante con el secado térmico con una doble motivación. Por un lado, valorizar energéticamente el subproducto procedente del tratamiento primario. Y por otro lado, pues reducir en lo posible los costes de explotación y obtener un rendimiento económico mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el esquema sería el que veis en esta diapositiva. Una vez salen los lodos de la digestión anaerobia, pasarían a la instalación de secado térmico, que consiste en un trommel o un gran tambor donde se seca el material y posteriormente pasa por un molino y un cribado, obteniendo ese producto final que veis en la palma de la mano, pues un producto prácticamente seco, con un 95% de sequedad y con la granulometría que observéis en la imagen. ¿Qué otra instalación es necesaria para que funcione el secado térmico? Pues bueno, una central de cogeneración que construimos en paralelo al secado térmico. Es una central de cogeneración doble que dispone de motores tanto de biogás como de gas natural y los flujos principales son los que observáis en la imagen. El biogás procedente de la digestión anaerobia se quema en los motores de biogás existentes en... ¿Se ha perdido la presentación? Perdón. ¿La veis? ¿Alguien está presentando algo, por favor? Alguien se ha colado con una presentación. Juan Sánchez Agüero, por favor. ¿Puedes volver a colocarla tú a ver si le quitamos a él? A ver. Ahora, perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Perdona. Bueno. Estaba hablando de los flujos principales que se dan entre la digestión anaerobia, el secado térmico y la central de cogeneración en este caso. Decía que el biogás procedente de la digestión se quema en los motores de biogás que tenemos en la central de cogeneración. Además, tenemos motores de gas natural. En este caso, tenemos que consumir una materia prima adicional procedente de la red, del exterior, que se quema en los motores de gas natural. Y de esta central se obtiene una energía eléctrica que inyectamos en la red y una energía térmica que usamos en el proceso de depuración, de gestión de lodos. La energía térmica obtenida en forma de agua caliente de estos motores se utiliza en los digestores anaerobios para calentar el lodo y los humos de combustión obtenidos se utilizan en el secado térmico para calentar el lodo y secarlo. Entonces, estos serían los flujos existentes y, bueno, comentar que, evidentemente, medioambientalmente, pues pasamos de tener 20.000 toneladas de lodo húmedo con una sequedad del 20-22% si no tuviéramos este secado térmico, a dividir entre 4 el residuo o el subproducto obtenido. Pasamos a sacar de la EDAR 4.500, 4.800 toneladas al año y, además, el subproducto obtenido pues tiene mucho más valor. Nosotros, en concreto, obtuvimos hace un par de años la autorización por parte del Gobierno vasco de gestores de residuos de lodos de depuración. Licitamos un contrato por el cual pues, un gestor nos compra este producto. Es decir, hemos pasado de
pagar porque nos lo gestione un gestor a que nos lo compren, ¿eh? Por tanto, lo hemos valorizado. Bueno, en la siguiente tabla no hagáis caso, por favor, al cuadro de la derecha, que es erróneo y se me ha olvidado borrarlo. Se refleja un poco lo que acabo de decir. Hace 11-12 años teníamos que gestionar en torno a 20.000 toneladas, 18.800, con un grado de sequedad del 20-22%, y tenía un coste para nosotros. Ahora hemos reducido el residuo a 4.800 toneladas, con un grado de sequedad mucho mayor, y nos pagan por él, ¿de acuerdo? Y se utiliza no solo para aplicación directa en agricultura, que también, eso siempre es posible con nuestro producto, sino como sustrato de fabricación de fertilizantes, que es para lo que nos autoriza el Gobierno vasco en la autorización concedida. Y nada más decir en cuanto a la rentabilidad económica de todo ello, la rentabilidad económica de este sistema que tenemos en Añarbe montado, evidentemente no sería posible sin las retribuciones a la inversión y a la operación que obtenemos desde el Gobierno de España por tener una instalación, una central de cogeneración de este tipo, ¿eh? Y bueno, quería dejarlo claro, por eso he dicho al principio que los flujos medioambientales y económicos no siempre van de la mano. Nosotros rentabilizamos nuestra inversión, pero ha de decirse que gracias a una ayuda que recibimos por tener este tipo de central medioambientalmente eficiente, catalogada como tal, ¿eh? Y con esto he terminado, vale. Olga. Gracias. Vale, muchas gracias, José Ángel. Pedro, por favor, ¿nos puedes contar la experiencia del Consorcio de Bilbao-Vizcaya? Pedro, no se te escucha. Sí, la experiencia del Consorcio Bilbao-Vizcaya es bastante diferente, por cuanto a nivel del Estado español somos prácticamente el único gestor, junto con Zaragoza, que tiene un sistema de valorización energética de sus lodos. En definitiva, lo que tenemos son 3 hornos para la combustión de los lodos que se generan en la depuradora de Galindo, que atiende prácticamente al 90% de la población que está en el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya. Bien, esta instalación lo que nos permite, en definitiva, es, incinerando estos lodos, el poder tener un único residuo, que en este caso serían cenizas, aproximadamente oscilan entre el 7 y el 9% de los lodos incinerados, y esas cenizas son las que luego van a tener una utilización posterior, ya que el resto evidentemente desaparece. Características especiales de un sistema de estos. Tiene unos controles para el tema de emisiones que no tiene ningún otro sistema de lodos en ningún otro sitio del Estado español. Es un control redundante, 24 horas al día, los 365 días al año. Que me diga ningún otro gestor de agua en España, en el Estado español, que tenga un sistema de vigilancia de ese nivel. Y además conectados online para todos los parámetros concretos con el propio Gobierno vasco, también las 24 horas, los 365 días al año. Por lo tanto, lo que quiero es disipar dudas en cuanto a este sistema y el tipo de actuación que nosotros tenemos. Sobre todo, hablemos también, o mejor dicho, no hablemos de las míticas dioxinas y furanos. Nadie pregunte qué pasa con las dioxinas y furanos en los lodos de depuradora. Por la propia esencia del lodo de depuradora, este tipo de productos no se dan, ya que es el producto de la combustión de elementos plásticos, cosa que evidentemente no es lo que llega a los hornos de incineración de la planta de Galindo. O sea que, por lo tanto, digamos que esa preocupación que a veces suele haber de determinados productos cancerígenos no existen en este tratamiento. Bien, volviendo un poco a la situación final, después de este elemento de incineración, de valorización energética, nosotros también disponemos
de unos sistemas para aprovechar parte del calor producido en estos hornos y generar energía eléctrica. Bien, es un sistema que además requiere gas natural, con lo cual a futuro, como el gas natural parece que va a ser uno de los combustibles anatema y a los que habrá que ir dando pasaporte, pues veremos a ver cuál es la resultante final que podemos tener en los próximos años. Pero bueno, por lo menos parece que durante esta década, por lo menos la utilización del gas natural no va a ser tan pecaminosa como pueda serlo de cara a futuro. Bien, ¿qué es lo que pasa con las cenizas? Nosotros, como ya he dicho, producimos entre un 7 y un 9% del total, se convierten en cenizas y avanzamos al residuo cero, porque digamos que el resultante de nuestro sistema es que no queda nada. El residuo final es cero. Y, por lo tanto, ¿para qué se utilizan estas cenizas? Pues básicamente se utilizan en la industria cementera como uno de los elementos que las industrias cementeras, en este caso una industria cementera que hay en Vizcaya, digo porque nosotros hacemos un concurso público, es la actual adjudicataria, pues utiliza la mayor parte de esas cenizas pues como un elemento adicional en su fabricación, lógicamente, de cemento. Después también puede ser utilizada en un sistema para poderlo utilizar como bases y subbases de asfalto de carreteras. Se han hecho diferentes pruebas con la Diputación Foral de Vizcaya. En Vizcaya se han probado bastantes kilómetros de carretera con asfaltos conteniendo un porcentaje de cenizas de Galindo y, en principio, los resultados son perfectamente válidos con cualquier otro asfalto sin esa adición. Y además también adicionamos como tercer elemento en una baldosa, lo que llamamos la baldosa superecológica, porque aparte de ser una baldosa consumidora de CO2, también lleva un porcentaje de estas cenizas. La única desgracia que tiene esta baldosa es que la convierte, sí, ya te veo la que se hace así, pero tiene un problema, es la baldosa más cara de Euskadi y entonces pues creo que quitando el consorcio en nuestras propias obras no la utiliza nadie más. Ahora eso sí, es la más verde de todas las baldosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la economía circular parece que no ha llegado. Y finalmente, bueno, pues porque quizás andamos ya un poco escasos de tiempo, porque Ángel también nos ha robado un poco, decir que qué entendemos por economía circular. Ángel no nos ha explicado cómo tiene resuelto el tema. José Ángel ya nos ha dicho que esto se nutre gracias a que tiene una especie de ayudas por parte del gobierno central. Bueno, nuestra economía circular es que efectivamente cerramos y tenemos cero residuos. Pero todas las fases de ese tratamiento, sobre todo el de las cenizas, no son ingresos para el consorcio, sino que nosotros tenemos que pagar. O sea, el concurso que hacemos con la industria cementera no es para que nos paguen por las cenizas, es cuánto les pagamos nosotros por llevarse la ceniza. O sea, es un concurso a la inversa. Y las empresas que se presentan lo que ofrecen es cuánto les tenemos que pagar y la que en principio nos pide menos dinero es la ganadora del concurso. Lo mismo pasa con las bases del asfalto y lo mismo pasa con la baldosa. O sea que en nuestro caso la economía circular efectivamente se cierra, llegamos al 0%, pero entendiendo que esta economía circular es que el pagano de todo el proceso es siempre el mismo, el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Es decir, que tenemos que pagar para llegar al 0% en todos y cada uno de los procesos para tener esa resultante final que medioambientalmente es absolutamente neutra. Bueno, pues eso, si lo entendemos por economía circular, que yo creo que no es lo que estamos entendiendo, pues sería un poco la resultante de nuestro sistema. Y bueno, pues en principio eso sería básicamente lo que nosotros estamos haciendo en el 90% de los lodos que en este momento tratamos. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los tres por las experiencias que habéis compartido, cada una de ellas diferente y con sus problemáticas, ¿no? Sobre todo de económicas para mantenerlas y llevarlas a cabo como nos estáis transmitiendo y en algunos casos legales también. Os agradezco que seáis en la siguiente pregunta más estrictos en los tiempos, ¿de acuerdo? A ver si podemos acabar para ahí, hasta ahí 20, para tener ahí 10 minutillos para contestación de preguntas que tenemos en el chat, que ya tenemos en el chat. Y la siguiente es, ¿qué otras cosas estáis haciendo en materias de economía circular? ¿Qué otros ámbitos estáis tocando además del tema de residuos? Y empiezo por ti, Pedro, que has sido el último antes y ahora eres
el primero. ¿Qué otras cosas está haciendo el consorcio Bilbao-Vizcaya en temas de economía circular? Bueno, pues en principio en temas de economía circular estamos realizando pues diferentes actividades. Una de ellas, quizás la principal, pues es el tema de generación de energía eléctrica por medios renovables y tratando de llegar con ello a un imposible. Y lo digo desde aquí y ahora, en esta fecha, en el año 2020. No van a poder cumplir las entidades de abastecimiento y saneamiento de agua. El actual decreto que ha salido esta misma semana, basado en la Ley de Sostenibilidad Energética, de que podamos obtener una reducción del 35% de nuestros consumos energéticos en esta década del año 20 al 30. ¿Por qué? Porque está planteado para entidades públicas, pero al final un sistema de abastecimiento de aguas es más similar a una empresa industrial que a una oficina de atención al cliente en un ayuntamiento, donde la única posibilidad de poder ahorrar, y es posible que lo hagan, sustituyendo luces fluorescentes por LEDs. No es nuestro caso, que tenemos instalaciones industriales absolutamente potentes y por lo tanto pues eso requerirá, y así se lo pido también a la agencia URA, pues determinadas colaboraciones para que este tema, en lo que nos afecta a nosotros, pues se contemple a futuro. Bien, efectivamente, en este asunto nosotros estamos buscando resolver mediante energías renovables, pues tanto energía hidroeléctrica, hemos puesto una instalación recientemente, energía solar, acabamos de adjudicar una nueva instalación, etcétera, etcétera, y con ello pues esperamos poder producir en microturbinas también en otras partes de nuestras instalaciones, poder llegar a alrededor de 20 o 22 gigavatios hora, cuando nuestros consumos medios pues suelen estar alrededor de 106 gigavatios hora. Estaríamos hablando, por lo tanto, de poder llegar a un objetivo de alrededor del 20%. Esperemos que a futuro también la tecnología vaya avanzando y nos vaya permitiendo poder ir mejorando todos estos ratios y que a su vez también las normativas legales no sean tan volubles, no sean tan cambiantes, no sean como la dona de móviles y que por lo tanto en función del tipo de gobierno, pues la instalación que hoy nos planteamos poder hacer, luego la tienes que dejar en una balda sin poderla hacer porque pasa a ser irrentable desde el punto de vista económico y la mayor parte de las veces pues al final las acabas realizando, pero con una duda bastante importante de cuál va a ser el marco regulador que va a funcionar durante todos los años en que esa instalación, que tendrá que funcionar durante varias décadas, va a tener para justificar esas inversiones, que yo creo que esto también es economía circular. No podemos estar haciendo inversiones que luego resulten absolutamente irrentables de cara a los ciudadanos. Bueno, pues yo creo que esa sería un poco la principal actividad que nosotros estamos haciendo en este tipo de cuestiones. Me habéis pedido también que hable un poco sobre instalación de agua regenerada. Si quieres lo hago en este mismo momento. Sí, bien, sí, pues sí, entonces, sí, sí, nosotros tenemos una instalación en Galindo ya desde hace bastantes años, más de una década, para poder tener agua regenerada que se está utilizando básicamente en la propia estación depuradora, pues para atender determinados usos industriales de nuestra propia actividad y también pues para el baldeo de las zonas comunes y para el riego también de los jardines que tenemos en la propia planta. Como ha apuntado antes Rafael Mujeriego, pues efectivamente esta planta es una planta modular que nos permitiría a futuro el poder ampliar la capacidad, pues tiene en principio una dificultad objetiva, que es que necesitamos esa doble red y por lo tanto el poder llegar a grandes centros consumidores de aguas regeneradas, que en este caso serían de Industria de Vizcaya, pues supone una inversión de tantos millones de euros en la cual en principio al día de hoy no hay nadie que diga que va a ayudar para pagarlo y por lo tanto, bueno, pues eso hace muy difícil el poder conseguir que esas industrias pues entiendan que esto en principio es un sistema especialmente útil de cara a ellos. Por lo tanto, lo usamos
ahí donde está la propia fuente de esa agua regenerada, la que nosotros creamos, y en un momento dado pues también puede ser utilizada en circunstancias que no se han dado todavía, pues para baldeo de calles en los municipios cercanos de Baracaldo o Sestao. Pero ya digo, no hemos llegado a esa extensión porque nunca hemos tenido esa necesidad de poderlo hacer. Bien, eso es en lo que corresponde a la planta de Galindo. En algunas de otras depuradoras que nosotros tenemos también otros tratamientos de agua regenerada, tratamientos terciarios con diferentes tecnologías. La tecnología de Galindo es básicamente una tecnología por ultravioletas y en las otras plantas pues tenemos diferentes tecnologías y básicamente esas aguas regeneradas las utilizamos para mejorar el vertido, sobre todo en aquellas, también lo ha apuntado antes Rafael Mujeriego en su ponencia, sobre todo en aquellas plantas, digamos, que tienen un vertido al mar y en zonas de playa para mejorar la calidad del efluente y por lo tanto que las aguas de baño de toda esa zona pues en principio puedan tener una calidad excelente durante toda la temporada de verano. No tienen una utilidad, vamos a decir, directa en cuanto a terceros, pero sí tienen una utilidad de mejora de calidad del efluente que a su vez tiene otra serie de mejoras, en este caso más para actividades, si queremos, de carácter lúdico, no tanto económicas. Si eso no se entiende porque pueda ser una actividad de carácter económico. Pero bueno, también tiene una gran ventaja y yo creo que eso favorece el que la gente pues utilice esas playas con más asiduidad y con más seguridad en cuanto a la calidad de agua que tienen las mismas. Entonces esas son básicamente las plantas que nosotros actualmente tenemos y las utilidades que actualmente le estamos dando. No tenemos un tema de acuíferos para recarga de acuíferos, en fin, o sea, varias de las posibilidades que aquí se han apuntado, pues para nosotros en principio no son posibles porque no estamos en esas circunstancias. Pues muchas gracias, Pedro, por toda la información que nos ha dado, tanto de reutilización como de energía, ¿no? Y paso ahora a José Ángel de Anvisa, a ver qué nos... José Ángel, ¿estás por ahí? Ángel. O Ángel, ahí te he llamado. Te cambia el nombre con el de José Ángel, perdona. Tres experiencias nuestras solo. Nosotros también tenemos una instalación para utilizar agua regenerada en nuestros usos en la depuradora de Crispijana. Tenemos la autorización de la Confederación desde hace 3 años y venimos produciendo unos 80.000 metros cúbicos al mes para usos propios y riego de nuestros jardines en verano y usos propios de la depuradora, preparación de reactivos, etcétera, etcétera. También os diría que es tan compleja la autorización para la reutilización en la propia depuradora y las condiciones reglamentarias analíticas que probablemente nos salga más caro el agua reutilizada que el agua potable en Vitoria. Pero por razones de dar ejemplo, nosotros utilizamos unos 80.000 metros cúbicos al mes en nuestra propia instalación. Una aclaración, porque no lo he dicho en la primera, las 15.000 toneladas que nosotros producimos de lodos sí que se acaban utilizando bien en la agricultura, bien en la producción de compost y sí que nos cuesta dinero, sí que acabamos pagando. Pero los acabamos utilizando en la agricultura y en la producción de compost fuera de la comunidad autónoma. Y ya como curiosidad, como ejemplo, nosotros podemos utilizar los lodos en Treviño y no los podemos utilizar en Álava. Eso por curiosidad. Y una última experiencia de economía circular. Desde hace 25 años, bueno, nosotros tenemos una instalación convencional de depuración de aguas residuales con su proceso de digestión y nosotros producimos aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de biogás al año. Desde hace 25 años, esos 2 millones de metros cúbicos se vienen utilizando en la producción de energía. En la producción de energía a través de unos motores para consumo propio. Eso hace que entre el 45 y el 50% de la energía necesaria para la depuración de aguas en Crispijana la producimos nosotros y es de producción propia y nos evita comprar al suministrador eléctrico. Pero esta producción propia está basada en que nos sale rentable producirla propia sin ninguna ayuda ni ningún apoyo económico ni por la inversión ni por la operación. Simplemente... Y últimamente, en el último año, el EBE ha mostrado interés en la posibilidad de producir lo que se viene a llamar hoy en día y que parece que tiene mucho interés para el futuro, el biometano. Es decir, eliminar las impurezas o enriquecer el biogás para producir biometano para probablemente inyectarlo en las redes
gas natural, porque sería un gas de características verde o sostenible y tal, que debe tener bastante interés. Nosotros siempre somos receptivos a esta idea, pero con 2 o 3 condiciones. Primero es que no va a ser Anvisa quien lo va a hacer, porque nosotros somos operadores de agua, no somos gestores de gas, ni gestores energéticos, ni tenemos especialidad en ese tipo. Y segundo, solamente hemos puesto una condición, que es que esto tiene que ser económicamente no rentable para Anvisa, por lo menos no nos tiene que suponer más sobrecoste que el actual. Es decir, si alguien se anima a comprarnos el biogás y nos paga lo que hoy en día nos ahorramos de energía y nos ahorramos de calor en la digestión, y a partir de ahí es capaz de producir biometano y colocarlo en el mercado de una manera rentable, que parece que por ahí van a ir los tiros los próximos años, pues estaríamos abiertos. Pues gracias por la brevedad, Ángel, y gracias por la información también. Y ahora José Ángel de Añarbe. Hola. Hola. ¿Me veis? Sí, te vemos. Ibas. Bueno. Vemos la presentación también. Sí, continúo con la presentación, ya queda bien poquito. Bueno, en Añarbe nos hemos propuesto contribuir a la autosuficiencia energética del territorio guipuzcoano y bueno, pues gestionamos a través de una entidad participada al 70% por Aguas de Añarbe y un 30% por el Ente Vasco de la Energía, que se llama GECASA, que veis en la diapositiva. Gestionamos, además de la central de cogeneración que he mencionado antes, 2 centrales hidroeléctricas y 8 fotovoltaicas en diversas cubiertas de depósitos de abastecimiento que tenemos en nuestra red de abastecimiento. Las centrales, bueno, aquí tenéis las producciones de estas centrales que acabo de comentar. La de cogeneración produce 22.000 megavatios, las hidroeléctricas entre las dos 9.700 y las fotovoltaicas, pues bueno, son anecdóticas como veis. En total 31.826 megavatios. Y en Añarbe, en Agasa, el consumo que tenemos de energía eléctrica es el que veis ahí, de 26.874, con lo cual veis que somos absolutamente autosuficientes, generamos más energía eléctrica de la que consumimos en todos nuestros procesos. Por hablar un poco de las hidroeléctricas, que antes he hablado de la cogeneración, decir que de las 2 hidroeléctricas, una es la de pie de presa, que tenemos en nuestra presa de Añarbe, que turbina los caudales de abastecimiento y los ecológicos. Tenemos una concesión de 2.500 litros por segundo allí. Y la segunda central es una central que compramos en su día porque tenía la toma de agua aguas arriba de nuestro embalse y teníamos serios problemas con los gestores de esta central en su día porque en verano y cuando había escasez de agua había que pagarles si queríamos que dejaran de turbinar. Con lo cual, en un momento dado, nos hicimos con esa central y evidentemente la gestionamos priorizando pues, el abastecimiento frente a la producción eléctrica. Y nada más, las fotovoltaicas, cuando tenemos ocasión, pues vamos poniendo pequeños parques, como veis es simbólica su producción. Y nada, teníamos 5 minutos, no me quiero exceder del tiempo y nada, pues... Pues muchísimas gracias, José Ángel, muchísimas gracias a los 3 por pues la amplia información que nos habéis dado de las diferentes iniciativas que estáis moviendo tanto en el tema de residuos como energía como de reutilización de aguas. Y aprovecho, ¿podrías quitar la presentación, José Ángel? Sí, perdón. Aprovecho para algunas preguntas que han dejado en el chat. Empiezo contigo, Rafael. Nos preguntan ¿qué tecnologías se están utilizando en el entorno rural para reutilizar aguas residuales en el riego?
No sé qué quiere decir el medio rural. Entiendo que en pequeñas poblaciones, yo he de decir que, tal como muestro en esa gráfica, para poder llevar a cabo la reutilización agrícola, primero de todo hay que hacer un buen saneamiento, un saneamiento aceptable, que puede ser natural, humedales o el que corresponda, y que en este momento hay que responder a ese reglamento europeo. Yo creo que se puede hacer. Realmente la mayor parte de la reutilización en riego agrícola se está haciendo en instalaciones de una cierta talla, como por ejemplo el caso de Murcia, donde prácticamente el 95 o más % se reutiliza en agricultura, la mitad de forma directa y la mitad de forma indirecta. Pero no sabría decir otras pequeñas instalaciones de ese estilo. Lo que sí quiero aprovechar para ilustrar, después de las presentaciones que me han precedido, bueno, que ha precedido a mi palabra de ahora, es que lo que es innegable es que los tres interlocutores tienen abundancia de tecnología, de conocimientos tecnológicos incomparables. No hay posibilidad de decir que fallamos en nada. Yo creo que el gran reto es dotarnos de unos argumentos, de un argumentario, de una forma de trabajar que va más allá de hacer la tecnología. En el caso de la reutilización de los fangos para un tipo de otro, documentarlo y sobre todo aunar esfuerzos para presentar soluciones. Porque cuando se suele decir, yo utilizo de broma la frase, se debe de hacer esto, yo siempre le pregunto al que lo propone, ¿quién es el sujeto del sé? La forma reflexiva desconoce el autor. Y yo diría, en este caso, los autores han de ser los que están en este momento al pie del cañón, en esa zona de vanguardia, han de constituirse en un grupo, formalizar propuestas y decir, este artículo del decreto tiene este cambio, convendría eso. Y digo esto porque después de oír estas representaciones me viene a la mente el caso brevísimo, y con esto termino, de la recarga potable en California. Cuando se empezó en este tiempo, en los años 90, la normativa del Estado era muy restrictiva y exigía que cuando se infiltra agua en un pozo no se pueda captar agua en ningún pozo que tiene un tiempo de recorrido de 6 meses. Eso significaba dejar fuera de combate una cantidad de pozos importante. A base de demostrar los resultados, estudios hidrogeológicos, calidad del agua, han ido consiguiendo que esa distancia, ese tiempo, se vaya reduciendo hasta 2 meses, no sé en este momento dónde está. Porque ¿cuál era el problema que hay que reconocer? El problema es la capacidad de reacción de la instalación, de decir, como el caso de las dioxinas o cualquier otra incineración, que nuestro colega hablaba de la monitorización tan intensa, ¿qué capacidad tiene la instalación de parar en un momento que hay un fallo? Si uno demuestra que es capaz de parar en un par de horas, los 6 meses de estancia en el acuífero no tienen ningún sentido. De manera que esos son mis 2 mensajes. Habremos de empezar. Yo sé que nuestra administración no es muy dada a esto del coloquio y la pluralidad, pero hemos de empezar por algún sitio con un tono proactivo, con un tono positivo, de decir, vamos a hacer todo lo que podamos y lo vamos a documentar. Y lo vamos a documentar de forma colectiva, con objeto de tener fuerza. Y si hace falta ir a Bruselas, pues habrá que ir a Bruselas. Pero uno a uno no conseguirá nada. Tiene que ser un grupo bien articulado y bien documentado, ¿eh? No es cuestión de demostrar la capacidad de la tecnología, es la capacidad de la aplicación. Ajá, entendí. Aquí te voy a, ya que estoy contigo, te hago otra pregunta que nos han dejado, que es la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las principales tendencias respecto de la financiación de las obras y de las OIM de las instalaciones de reutilización? Pues eso está cambiando. Para centrarme en el caso español, yo diría, tenemos como dos extremos. El caso de Murcia, el Plan de Saneamiento de Murcia, 2001, incluye que en el canon del agua que pagan todos los usuarios urbanos del agua, se incluye no solamente la depuración, sino también la regeneración básica. De manera que los agricultores pueden captar el agua y son ellos los que se pagan la distribución. En otros lugares, como Cataluña, por ejemplo, el canon del agua solo cubre la depuración y, por lo tanto, el usuario ha de contribuir de alguna manera. Pero eso está cambiando tan recientemente como el día 18 de este mes,
en que la Agencia del Agua de Cataluña ha abierto una línea de financiación, de ayudas, para que esas líneas de distribución, esas aguas, tengan un coste más reducido, es decir, una ayuda financiera de las administraciones. De manera que oscila mucho de unos lugares a otros. Pues muchas gracias por la brevedad. Aquí hay otra pregunta que entiendo que esta es para Ángel, cuando hablaba de los problemas legales para la utilización de los lodos en agricultura. Creo que es eso, porque pregunta, ¿pero cuál es la limitación legal concreta? Creo que es cuando estabas tú hablando. Bueno, el reglamento vigente en el País Vasco tiene dos limitaciones importantes. Una es, algunos de los componentes de metales y de otros componentes del lodo tiene unos límites para su aplicación 10 veces inferiores a los que tiene la legislación europea o lo de las comunidades autónomas del entorno. Y eso hace que es muy difícil que cualquier lodo, no solamente de Vitoria, sino en cualquier ciudad del País Vasco, cumplamos con todos los elementos que tiene. Y segunda limitación, en aquellas depuradoras chiquitinas que producen una cantidad de lodo pequeño, etcétera, etcétera, la exigencia de analíticas, etcétera, etcétera, hace que sea tan caro documentar el uso del lodo en la agricultura que lo hace inviable. Nosotros siempre hemos planteado que lo único que pretendemos es que tengamos unas circunstancias similares a las que puede tener Navarra, o puede tener La Rioja, o puede tener Castilla y León, o Aragón, o cualquier otra comunidad autónoma. Entonces, no entendemos por qué, que no creemos que haya ninguna razón técnica para que nuestro lodo se pueda aplicar en Villanueva o en Treviño y no se pueda aplicar en Álava. Perfecto. Claras las limitaciones. Para José Ángel, nos preguntan qué hace el gestor exactamente con ese lodo de dar. Entiendo que es con lo que sale después de la desecación que hacéis. Sí. Bueno, el lodo tras el secado térmico se carga a través de una tolva al lodo de un camión, y el gestor, en función sobre todo de la granulometría que presenta el lodo seco, bueno, pues la destina bien a fabricar fertilizantes, ya sea granel o ensacados, o bien, si no es tan óptima, a la aplicación directa en agricultura. Luego, en función de los metales pesados que tenga el lodo, pues el fertilizante será de mayor o mejor calidad. Y si se aplica en agricultura, en cualquier caso, su aplicación siempre es mejor y tiene mucho mayor rendimiento que en el caso de un lodo húmedo. Ajá, perfecto. Muchas gracias. A ver, creo que esta también es para ti, Rafael. Creo que esto ya lo has comentado un poco antes, ¿no? Vuelven a preguntar cuáles deberían ser las principales líneas de actuación para aumentar el caudal de agua reutilizada en España, ya que el incremento previsto no ha sido el que se había planificado, entiendo, y dice aumentar el precio del agua para ciertos usos, subvencionar el agua regenerada. Es difícil. En primer lugar, yo diría que la afirmación se basa en los datos disponibles, y yo diría que uno de los puntos flacos de nuestra actividad del sector es que no documentamos lo que estamos haciendo. Realmente, a la pregunta que se suele hacer desde la Unión, de la Comunidad, de la Comisión Europea y de otros centros, ¿cuánto se utiliza en España? Yo no soy capaz de dar un dato fiable, porque desde la forma de referirse, en algunos lugares, el hecho de que se ponga el agua en un cauce y se reutilice posteriormente de forma indirecta, ¿se considera reutilización planificada? No es planificada, pero en fin, si es reutilización, entonces la reutilización es todo. Todos los que vivimos aguas abajo, reutilizamos agua, y además la reutilizamos de forma potable. De manera que, primero de todo, es difícil saber lo que se está reutilizando. Y segundo, ¿qué hay para promover? Pues obviamente la promoción hay que buscar a los necesitados de ella. Los que necesitan o bien la cantidad o bien la fiabilidad. El caso, por ejemplo, de la industria petroquímica de Tarragona, por hacer un símil con el País Vasco, ha ido surgiendo con el tiempo ante la evidencia de que el mini trasvase desde el Ebro, tiene otros competidores que son los municipios y tiene unas limitaciones, digamos, de pluviométricas
que les hace pensar que la única manera, la mejor manera de tener una fuente fiable de agua es tener agua regenerada. Fue el motivo porque las refinerías del condado de Los Ángeles en los años 90, ante la evidencia de que tenían que reducir la capacidad de destilación, se plantearon, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué nos cuesta tener agua regenerada? ¿Medio dólar? ¿$1? ¿Qué significa que no podamos hacer gasolina y baje nuestra cotización en Wall Street? ¿Es más cara que la otra? Sí, pero cuando no hay de la otra, ¿qué hacemos? ¿Paramos la refinería? De manera que dijeron, esto se ha terminado, vamos a poner empresas públicas, semipúblicas, privadas, que nos suministren el agua regenerada y la incorporamos en nuestro proceso productivo. Y eso es lo que ha hecho el petroquímico de Tarragona. Y en los agrícolas, pues lo mismo, en Murcia. Y vuelvo a insistir la conveniencia, yo animo a todos los participantes de este sector del agua, que tienes allá 3 grandes representantes, que tienen que aunar esfuerzos para hacer respuestas, lo que yo llamo comentarios de texto. Es decir, oiga, mire, este artículo que dice tal y que tal y cual, no es que yo crea que, es que los estudios que hemos hecho demuestran que esto es innecesario. California se gastó $5 millones en el año 70 en el año 80 para demostrar efectivamente que eso era así cuando se regaban productos de consumo crudo. No se ha vuelto a hablar más del tema. La Agencia Catalana del Agua está en este momento terminando un estudio a partir de todos los fármacos que se distribuyen en las farmacias de Cataluña y demás, y resulta que después del proceso de depuración, después del proceso de regeneración básica, hay 2 o 3 compuestos que plantean problemas y que se resuelven tan sencillamente como yendo a la industria que los genera y decir, no lo ponga usted, por favor, en la alcantarilla. Haga un vertido segregado. De manera que el futuro está en documentar convincentemente esas cosas. Yo creo que el que empieza por esa vía tiene éxito. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ya son las 1:30, que es la parte ya final, el final de este webinar. Veo que hay muchas preguntas en el chat. Si os parece, intentaremos circularlas a los ponentes y que si sois tan amables de darnos respuesta. Y agradeceros a todos, primeramente a los ponentes, vuestra participación y lo, digamos, generosos y abiertos que habéis sido en compartir con vosotros o con nosotros vuestras experiencias y vuestro conocimiento. A los que nos habéis escuchado por estar ahí y que esperamos que este webinar haya cumplido las expectativas que tenéis. Muchas gracias a todos y pasar un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Os recuerdo que algunos que tenemos una encuesta por si queréis rellenar, ¿eh? Se me había pasado deciroslo. Gracias. ¿A los ponentes o a los participantes? A los participantes, los ponentes también, si os queréis evaluar, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias Olga y gracias Noemí. Ahora.